Aloha, y bueno, seguimos comenzando entonces, seguimos estudiando diferentes tipos de estrategias. Por cierto, les recuerden mi canal en Telegram, que ustedes me escriben ahí la palabra privado y yo los agrego a mi canal privado, donde les estoy dando señales para que ustedes y yo podamos ganar dinero. Así que les recuerdo ahí me gusta, que compartan, que se suscriben, en los comentarios cualquier duda, pregunta, lo que sea. Así que empezamos. Ok chicos, entonces en este video negociaremos aquí con ustedes según el análisis técnico. Y para llevar al análisis técnico usaremos el indicador de Bandam-Bollinger. Buscaremos situaciones de trabajo. Hoy pues intentaremos ganar dinero también, por cierto, con ella. Mi depósito inicial para el día de hoy es de $130. Intentaré aumentar esta cantidad hasta unos 15.000. Así que asegúrense de ver este día hasta el final y miren si puedo pues hacerlo o no. También puede que les guste este método de negociación y lo quieran usar para su propia negociación y puedan ganar dinero entonces también ustedes. Así que ahora ya veo el primer punto de entrada y déjenme explicárselo. Aquí tenemos una buena y segura tendencia ascendente. Bueno, en este momento, como pueden ver, el precio muestra una disminución. Al mismo tiempo toca el borde del canal del precio. En tal situación abriremos una operación por un minuto a la baja, ya que creo pues que el precio bajará aquí en el futuro próximo y tocará el nivel inferior del canal pues de precio. Ya hemos visto movimientos de este tipo en el gráfico anteriormente. Como pueden ver, últimamente aquí vemos cierta atenuación, y aunque pues anteriormente el precio subió principalmente con velas verdes y sin retroceder hacia abajo, todo esto nos hace entender que los precios tienen un buen potencial de caída aquí. Así que por eso aquí tomaremos un tiempo de 2 minutos, teniendo en cuenta pues que dicha operación se realice contra el principal movimiento ascendente del precio. Y para que nuestra operación no quede eliminada, nos tomaremos un minuto y bueno, esperemos entonces hasta el final de la operación. Y bueno amigos, perfecto, como pueden ver el precio continúa moviéndose según nuestro escenario y nuestra disminución. Así que obtenemos ganancias y un minuto fue simplemente perfecto para nosotros. Ahora sigamos pues adelante y busquemos el siguiente punto de entrada. Tenemos el precio moviéndose en una tendencia alcista y en este momento el precio se mueve pues por encima de la línea de la media del indicador. En tal situación abriremos una operación durante 2 minutos al aumento, ya que el indicador pues dice que los precios tienen un buen potencial de aumento, claro. Y tal como se puede ver, los principales precios mínimos aquí en el gráfico están aumentando, mientras que últimamente el precio se mueve hacia arriba, principalmente pues el límite superior del canal del precio. Por lo tanto, es más probable que en un futuro próximo el precio pues continúe subiéndose a lo largo pues la tendencia alcista. Aquí también nos tomamos 2 minutos con reserva, teniendo claro en cuenta que es posible que se produzcan operaciones o pueda haber un retroceso hacia abajo. Y bueno, esperemos entonces el resultado. Muy bien amigos, como pueden ver el precio continúa subiendo. Aquí obtenemos una ganancia segura y el indicador aquí también nos sugirió un buen punto de entrada. Y 2 minutos fueron ideales para nosotros. Así que continuemos y veamos cuál es la siguiente operación aquí en el mercado. Ok, entonces como pueden ver a continuación, el precio está mostrando un crecimiento y actualmente está tocando el límite superior del canal de precio. Aquí abro inmediatamente una operación durante 2 minutos a la caída, porque como pueden ver, antes en el borde superior el precio mostró una buena caída. Por lo que creo que podemos pues ver en ese momento, entrar en este movimiento, y también tenemos espacio hasta el último mínimo del precio. Todo esto nos hace entender que los precios tienen un buen potencial de reducción y con mayor probabilidad de que en un futuro próximo pues veamos una reducción del precio. También en esta situación nos tomaremos 2 minutos con reserva y bueno, miramos el gráfico y veamos qué pasa aquí en los próximos minutos. Bien, nada mal. Como pueden ver el precio nos muestra una gran caída, pero al mismo tiempo nuestra operación pues se cierra por debajo del punto de entrada. Y aquí obtenemos ganancias. También 2 minutos esta vez fueron excelentes para nosotros. Así que sugiero que continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Bien, aquí tenemos que el precio moviéndose en una tendencia alcista. Al mismo tiempo, en este momento el precio está retrocediendo hacia abajo y desde el borde inferior del canal comienza a moverse hacia arriba. En tal situación abrimos una operación de 10 minutos al aumento, porque creo pues que el precio seguirá subiendo y todavía nos queda un largo camino que recorrer hasta el último máximo pues del precio.
Al mismo tiempo, como pueden ver, los principales mínimos del precio en el gráfico están aumentando, así que así entendemos pues que los precios aquí tienen un buen potencial de aumento y es más probable que en un futuro próximo el precio, claro, que suba. También en esta situación nos tomaremos 2 minutos con reserva. Como pueden ver, ahora el precio ya está mostrando un buen crecimiento, así que esperemos que hasta que finalice la operación. Excelente amigos, excelente. Como pueden ver, el precio de impulso pues sube y muestra un crecimiento. De esta manera aquí obtenemos ganancias y como pueden ver el indicador no nos volvió a defraudar y nos sugirió un buen punto de entrada. También 2 minutos esta vez fueron suficientes para nosotros, así que continuemos y veamos otras situaciones laborales el día de hoy. Ok, como pueden ver a continuación aquí tenemos un nivel de resistencia a donde el precio ya ha alcanzado varias veces. Y en este momento el precio está en corrección, como pueden ver, mientras que desde el borde inferior del canal de precios vemos una reacción. Ante tal situación abriremos una operación de 2 minutos al aumento. Como todavía queda suficiente espacio hasta el límite superior del canal de precios y hasta el nivel de resistencia, creo que en un futuro próximo aquí el precio subirá. Como pueden ver, antes desde esta zona el precio por regla general rebotó hacia arriba, por lo que ahora desde esta zona es más probable pues que veamos un aumento del precio, así que así entendemos pues que el precio tiene un buen potencial de aumento. También aquí nos tomaremos 2 minutos con un margen y teniendo claro en cuenta pues que el precio puede caer en la zona de negociación o puede haber un rebote hacia arriba. Y bueno, veamos cómo se cierra nuestra operación. Bien amigos, muy bien, como pueden ver el precio continúa moviéndose según nuestro escenario y bueno, y toca pues el límite superior del canal de precio. Aquí obtenemos ganancias, el indicador nos sugirió pues un buen punto de entrada y 2 minutos también esta vez no fueron suficientes, así que mientras tanto ya tenemos casi $3.000 en el depósito. Nos estamos acercando pues hacia nuestro objetivo comercial el día de hoy y bueno, veamos qué sucede en el mercado a continuación. Ok, como pueden ver a continuación, el precio continúa subiendo y todavía queda una gran distancia hasta el nivel de resistencia. En tal situación aquí abrimos una operación al aumento, ya que como vimos antes el precio ya ha tocado este nivel varias veces. Así que creo que ahora veremos pues un buen aumento hasta este nivel. Tal como pueden ver el indicador nos hace entender pues que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Entendemos esto porque el gráfico está en la zona superior del canal del precio. Por lo tanto es más probable pues que el precio suba en el futuro próximo y también pues nos tomaremos 2 minutos con reserva como siempre, así que veamos el gráfico y veamos qué sucede en los próximos minutos. Bueno, nada mal, como pueden ver el precio continúa subiendo y luego hay un ligero retroceso hacia abajo. Al mismo tiempo nuestra transacción o nuestra operación pues se cierra por encima del punto de entrada y ustedes y yo estamos obteniendo ganancias. Igualmente 2 minutos fueron suficientes, así que continuemos y veamos otras situaciones el día de hoy. Ok, como pueden ver aquí, se produce una reacción desde el nivel de resistencia y el precio muestra una fuerte caída. En este momento el precio sube y cruza la línea móvil del indicador, así que aquí sugiero abrir una operación durante 2 minutos en aumento, ya que el indicador pues indica que el precio también tiene un buen potencial de aumento y queda una gran distancia pues hasta el nivel de resistencia, así que al mismo tiempo, como pueden ver anteriormente, las velas rojas en el gráfico se volvieron mucho más cortas y hacia arriba se empezaron a moverse pues de forma más impulsiva y predominante con velas verdes, por cierto. Así que es más probable que en el futuro pues cercano los precios sigan subiendo. Aquí también nos tomaremos 1 minuto con reserva, así que veamos cómo se cierra nuestra operación. Excelente amigos, como pueden ver el precio continúa subiendo y ustedes y yo obtenemos ganancia aquí. ¿Ves? En tal situación el indicador nos sugirió un buen punto de entrada y nos ayudó entonces a ganar dinero. Y 2 minutos también esta vez nos bastaron, así que sugiero continuar y ver cuál es la siguiente situación aquí en el mercado. Y bien, como pueden ver a continuación el precio continúa moviéndose en la zona superior del canal del precio. En esta situación abriré una operación durante 2 minutos también al aumento, por lo que como ven todavía queda suficiente espacio hasta el nivel de resistencia, mientras que el precio todavía está moviéndose principalmente con velas verdes en la parte superior y aquí también logramos abrir una operación en el retroceso hacia abajo. Así que todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de aumento y con mayor probabilidad pues de que en un futuro cercano el precio siga subiendo, así que esperemos el resultado.
Amigos, como pueden ver, el precio continúa moviéndose de acuerdo con nuestro escenario y muestra aquí bien buen crecimiento. De esta manera aquí estamos obteniendo ganancias y el indicador nuevamente no nos decepcionó y nos sugirió un buen punto de entrada. También 2 minutos de time no fueron suficientes. Mientras tanto, aquí ya por cierto en el depósito tenemos $17.000. Esto completa mi objetivo comercial por el día de hoy, por lo que finalizaré aquí. Entonces hoy negociamos según el indicador de bandas, por cierto, Bollinger, y como pueden ver entonces todo esto los hace, las situaciones trabajaron muy bien con él, así que ustedes pueden trabajar también de la misma manera. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este video, espero que les haya gustado. Entonces les recuerdo que esta estrategia, si a ustedes les gusta, pueden usarla y pueden pasar ahí en el canal para ver todo tipo de estrategias las cuales hemos visto hasta el día de hoy. Y seguimos pues entonces estudiando todo tipo de estrategias, así que suscríbanse ahí, me gustan, para que no se pierdan los otros próximos videos con los cuales pues siempre los hacemos un poco interesantes para que ustedes puedan ver las diferentes estrategias, combinarlas, usarlas. Así que todo está en sus manos. Así que les recuerdo la palabra privado ahí, ¿ves? Para agregarla a mi otro canal privado donde les estoy enseñando muchísimo más. Y señales, por cierto, señales, que eso es lo más importante para que ustedes y yo ganemos dinero. Así que nos vemos en la próxima. Arrivederci.